¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Transporter, como decimos siempre, el programa que te trae todas las novedades de la industria automotriz, la logística y todo lo vinculado con el transporte aéreo, terrestre y naval. Como siempre, hay un montón de temas para tocar. Hoy va a estar con nosotros Gustavo Gaona, él es el vocero de la CELADI, la Cámara de Empresarios de Larga Distancia. Y más allá de la presencia de Gaona, hoy es un programa muy especial para nosotros. Queremos dedicar esta edición de Transporter a dos personas, dos amigos de este programa, dos amigos de Rocket Producciones, que lamentablemente han fallecido el día martes en este trágico accidente ocurrido en el Río de la Plata. Allí están, ellos son Gustavo Fosco, director de Asuntos Públicos y Comunicación de Renault Argentina, y también Fernando Sánchez Gentile, jefe de prensa y relaciones públicas de Renault. Desde aquí, por supuesto, nuestro abrazo bien fuerte para su familia principalmente y por supuesto también para todos sus compañeros, los compañeros de la compañía Renault Argentina. Y por supuesto vamos a dedicarle este programa a ellos, y para eso está con nosotros Jorge Pérez Tamayo. Ustedes los conocen, él es un piloto con una gran trayectoria, una enorme experiencia. Jorge, gracias por venir. No, al contrario. Bueno, hay un gran hermetismo en torno a lo que sucedió en este accidente. Antes que nada, me imagino que conocés perfectamente la zona donde ocurrió este siniestro. Contanos, ubicanos más o menos cómo es esta zona del Río de la Plata. Bueno, generalmente todo el Río de la Plata, excepto en los lugares donde hacen dragado, prácticamente tiene muy poca profundidad, ¿no? O sea que eso creo que fue una de las causas por la cual de los 9 pasajeros sobrevivieron 4. Claro. Si no, yo creo el que no muere en el impacto se muere ahogado, esa es una realidad. Es una zona de muy poca cantidad de agua, muy cerca a lo que es Carmelo. Se calculaba que el avión estaba aproximadamente entre 3 y 4 minutos para la llegada de Carmelo, que es ahí nomás. Y bueno, acá se han combinado una serie de cosas. La ansiedad del ser humano en determinar o tratar de dilucidar cuando hay una gran duda de qué es lo que realmente pasa. En un accidente de estas características, especialmente habiendo gente fallecida, es tratar de buscarle la causa o inventarla si no la tienen, ¿no? Es lo que pasa en la mayor parte de los accidentes estos. Uno escucha en todos los canales de noticias un montón de personas que hablan, que opinan, muchos sin conocimiento, ¿no? Porque más allá de... Es un caso muy particular, solamente creo que las 9 personas o el piloto solo puede saber lo que sucedió, ¿no? Sí, creo que sí. En un principio, cuando nos dijeron qué era lo que había pasado, que se había... nosotros comúnmente en la jerga aeronáutica decimos tragarnos el piso, o sea, Claro. ir al impacto. Pensamos que había sido una plantada de las 2 turbinas. La información que salió fue muy escueta y además muy... en realidad... prácticamente de todo lo que dijeron era muy poco verdad. Primero que estaban todos vivos, segundo que había 2 muertos, después que había 5, que fueron de prefectura argentina, pero además tiene que también intervenir la prefectura uruguaya. La Junta de Investigaciones tiene que actuar como Uruguay y no puede actuar la Argentina, por consiguiente ponen una jueza a cargo del estudio de lo que realmente está pasando y para que hagan las investigaciones pertinentes. En sí, hay una serie de elementos que lo único que traen son confusión y una serie de desorientaciones en los distintos lugares. Entonces, cuando el avión realmente tocó el agua, dijimos, bueno, un flame mount en los 2 motores, se quedó sin potencia, más estando ahí nomás cerquita de Carmelo. Después empezaron a dilucidarse las posibilidades de la neblina. Lo que pasa es que la neblina, sabemos que Carmelo es un aeropuerto para aterrizar visual, no tiene aproximación por instrumento. Entonces, ¿No tiene radares? No tiene nada, no tiene ni comunicación con radio, o sea, debe de tener una torre que tiene una frecuencia como para autorizar el aterrizaje y sí la tiene. No es un espacio aéreo controlado, por consiguiente la única forma que pueden aterrizar es visual.
En lo que respecta a la salida de San Fernando, salió con condiciones meteorológicas malas porque había neblina en la zona de Carmelo. Pero pensando como piloto, a lo mejor yo hubiese salido igual. ¿Por qué? Porque generalmente a las 1:15 del mediodía, que es cuando el sol pega fuerte en la tierra, en este caso, se disipa rápidamente y se puede aterrizar. Pero bueno, evidentemente no lo hubo. Y después una serie de conjeturas y todo lo demás que lamentablemente creo que acá hay que esperar que diga la Junta de Investigación de Accidentes qué es lo que realmente pasó y esperar, lo cual eso es lo que más nos cuesta hacer, ¿no? Por eso vos sos un tipo serio, este programa intenta ser un programa sobre todo respetuoso para las familias de los muchachos que lamentablemente han fallecido en este trágico accidente. Creo que tenemos que hablar de las cosas que sabemos y de las cosas concretas. Por ejemplo, lo que te preguntaba recién fuera de cámara, ¿un piloto puede salir solo a hacer este tipo de vuelos? Poder puede. Si vos me decís, ¿es más seguro llevar comandante y copiloto? Te digo que sí. En este avión se puede volar solo. O sea, hay aviones que se pueden y aviones que no se pueden. Pero la realidad es que si vos llevas pasajeros, que son pasajeros evidentemente o pagos o invitados, tenés que tratar de buscar la máxima seguridad dentro de lo que se puede, dentro de lo que es la aeronave. Lamentablemente, bueno, fue un solo piloto. Si hubiesen ido con dos, a lo mejor se mataban lo mismo, ¿no? A lo mejor tenían el mismo accidente. Uno piensa en el caso de dos pilotos por si al piloto le ocurre algo, algún problema de salud o algo. Sí, lo que pasa es que es muy raro que le ocurra. Además, vuelvo a repetir, es un vuelo muy cortito, es un vuelo muy sencillo. Además, el piloto tenía más de 300 vuelos a Carmelo, ¿no? Experimentado. O sea, además todos los pilotos que están habilitados para volar un avión tienen que ser experimentados y tienen que tener un entrenamiento mínimo indispensable, necesario, como para que puedan volar ese avión. Si no, no lo habilitan. O sea, tiene la habilitación correspondiente. Y ya con eso podemos decir de que es experimentado por lo menos en ese avión porque ha hecho todos los cursos correspondientes, ¿no? Jorge, si hablamos de las características del avión, sí. ¿De qué tipo de aeronave estamos hablando? Es un avión generalmente que se utiliza para taxi aéreo o para vuelos particulares, privados. Generalmente en Estados Unidos lo utilizan mucho los ejecutivos para trasladarse de un lado al otro de corta distancia, porque la velocidad, al ser turbohélice, es de menor velocidad que la que tiene, por ejemplo, un jet. Pero es mucho más barato y además es un avión tremendamente seguro. Además tiene características de última generación dentro de lo que es el avión. Así que en lo que respecta a la calidad técnica del avión es óptima, la calidad técnica del piloto también es óptima. Eso no quita de que haya tenido que tomar alguna medida o algo por el estilo, que lo vamos a ver qué es lo que realmente pasa con la investigación, como para determinar lo que en definitiva pasó. Pero hay una cosa que es importante: un accidente no se hace en la última parte. A ver cómo es eso. Claro, en accidentología es como si fuese una cadena de eslabones. Ajá. Hay 13 eslabones, ¿sí? Por ejemplo, en algunos accidentes porque hubo un problema técnico, entonces le pusieron un repuesto que no era 0 kilómetros, pero que era usado, y después y así sucesivamente. Si vos podés cortar esos eslabones, eliminás la posibilidad de un accidente. Claro. Entonces, por eso creo que tenemos que ser muy cautos, hay que hacer una muy buena investigación. Nadie más que los pilotos queremos que haga una investigación lo suficientemente profunda como para sacar las conclusiones reales, porque si no sacamos las conclusiones reales vamos a tener un accidente de las mismas características en otro momento. Entonces, hay una cosa que es así y es real. La aviación es el elemento que su experiencia vivida es el de mayores costos de cualquier otra profesión, porque siempre se basa la experiencia en los accidentes anteriores, donde cobran daños humanos, o sea, daños materiales y fundamentalmente vidas humanas. Yo insisto con el tema del respeto, sobre todo a las víctimas y a las familias, ¿no? que han lamentablemente perdido a sus seres queridos. Por eso, por un lado tenés los canales de noticias que se vuelven locos con tal de llenar y de hablar sobre esta tragedia. Por otra parte también, y lo sabemos, que hay una manipulación política en torno a esta cuestión. Lo cierto es, ¿Argentina está preparada para, por ejemplo, responder ante una emergencia de este tipo? No.
No. Rotundamente. No. Tenemos una Junta de Investigación de Accidentes con unas falencias tremendas, en las cuales creo que si no las cambian rápidamente no salen informes de accidentes que hemos tenido, y se han sucedido accidentes que se habían cometido y por no dar las recomendaciones correspondientes en la Junta de Investigación de Accidentes se siguen sucediendo. Entonces, como por ejemplo aviones que chocan dentro de lo que es una plataforma, chocaron en los últimos año y medio. En Aeroparque es terrible. Son 4 o 5 aviones que chocaron, lo cual no se produjo ninguna víctima, pero se produjo roturas. Claro. Esa puntita que sale así de un avión y que se lleva por delante el otro, solamente la puntita vertical, más de un palo, o sea, más de $1 millón. Y eso rompió un estabilizador de cola que debe salir el triple, 4 veces más o 5 veces más. Entonces, la Junta no actúa. No da su opinión y no da cuáles son las sugerencias para eliminar ese tipo de accidentes o incidentes. Y en el caso de un país de primer mundo, ¿qué nos falta? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que nos falta... Me refiero para ser óptimos, ¿no? A nivel de seguridad. Para ser óptimos, te digo, porque no tenemos que abocarnos solamente al transporte aéreo. Tendríamos que tener la creación de una Oficina Nacional de la Seguridad del Transporte. Claro. Esa Oficina Nacional de la Seguridad del Transporte tendría que analizar todos los accidentes de transporte, terrestres, marítimos, de carga, de pasajeros, aeronáuticos, navales. Tendríamos que buscar una forma como para que esa Oficina Nacional de la Seguridad del Transporte no solamente haga el estudio del accidente, sino que dicte las medidas correctivas para evitar accidentes iguales. En la calle, por día, en la República Argentina, hay 23 muertos por día solamente de accidentes viales. Bueno, justamente, Jorge, en el próximo bloque va a estar con nosotros Gustavo Gaona, de la Cámara Empresaria de Micros de Larga Distancia, y un tema que nos preocupa a todos, que tiene que ver con la problemática de la inseguridad y de los micros que son apedreados todos los días en las autopistas de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires y también de las principales rutas del país. Jorge, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por haber venido. Al contrario, un placer. Hacemos la primera pausa del programa y luego sí seguimos en esta nueva edición de Transporter. ¿Sabías que en la ciudad ya estamos separando nuestros residuos? En algunos barrios estamos dando los primeros pasos para un tratamiento verde de la basura. Y de a poco se van a sumar todos los barrios. Sumate vos también. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Hace poco más de 2 meses nos comprometimos con vos a mejorar el subte A. Vas a ver cambios, algunos más grandes, otros más chicos. Juntos estamos trabajando para que cada día viajes mejor. Bienvenidos todos. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. ANBA. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Y seguimos aquí en Transporter y tal como lo habíamos prometido está con nosotros Gustavo Gaona, él es el vocero de CELADI, la Cámara de Micros de Larga Distancia. Gracias por venir, Gustavo. No, por favor, gracias por invitarme. Bueno, recién justamente estábamos hablando con Jorge Pérez Tamayo del tema de los accidentes, obviamente a raíz de este trágico accidente aéreo ocurrido esta semana en el Río de la Plata, pero ustedes como representantes de la Cámara de Micros de Larga Distancia, de alguna manera es una problemática que seguramente están muy atentos. Sí, es una problemática. Nosotros tenemos, valga la redundancia, un problema doble. Primero el trabajo que hacemos día a día para mejorar la seguridad vial y después la percepción sobre el trabajo que hacemos. La verdad que hace muchos años decidimos cambiar totalmente el paradigma de lo que es la seguridad vial en el transporte, mejorarlo. Y en los últimos 5 años logramos reducir un 50% los accidentes en ómnibus de larga distancia, que, vale decir,
igual son menores al 1% de los accidentes que se producen. Mucha gente, y en esto viene la otra parte, en el imaginario... Ah, vos te referís en la cosmovisión que tiene el usuario o el Exacto. público en general en relación a los accidentes de los micros. Exacto, por eso digo, por un lado hemos avanzado mucho en mejorar la seguridad vial, ahora te voy a contar qué otras cosas, pero también hay otra parte que es que la gente se convenza sobre la seguridad vial, que la persona diga, yo dejo el auto y voy más tranquilo el ómnibus. Las estadísticas lo demuestran totalmente. En el total de los accidentes el ómnibus participa en menos del 1%. Mirá vos. Pero bueno, esto que parece sorprendente, sorprendente, sí. Lo que ocurre es que muchas veces ante un accidente uno ve accidentes de autos o camiones y demás, pero cuando hay un accidente de un ómnibus es inevitable que salga en todos los medios. Claro. Puntualmente, y la pregunta es, ¿qué hemos hecho sobre seguridad vial? Bueno, desde el año 2008 los ómnibus de larga distancia regulares, es decir, los que entran o salen de las terminales, tienen un limitador electrónico de velocidad. Eso ya viene instalado desde fábrica. ¿Qué quiere decir? Que el conductor, cuando llega a la máxima, por ejemplo en la autopista, que es de 100 km por hora, a los 100 kilómetros el sistema electrónico corta la aceleración. No puede superar la aceleración. Eso ha dado espectaculares resultados. Hay que decirlo, nosotros creemos que esto tiene que estar instalado en todo el transporte público, incluyendo las combis, porque bajar la velocidad reduce espectacularmente los accidentes. Gustavo, esta iniciativa, este dispositivo, ¿de dónde surge? ¿De ustedes, del gobierno? Sí, ¿Una idea conjunta? Es una idea conjunta. Esto surge, digamos, cuando se empieza a hablar un poco más de la seguridad en los ómnibus de doble piso, y hubo una serie de accidentes allá por el comienzo del año 2000, del 2000 al 2005, se puso como en discusión. Los ómnibus de doble piso funcionan, sirven, se pueden utilizar en larga distancia, solo se utilizan acá, que es otro mito. Sí, eso es verdad. ¿Solamente en Argentina o en otros lugares del mundo? No, esto es otro, digamos, Vox Populi, pero lo cierto es que los ómnibus de larga distancia se utilizan en más de 40 países en todo el mundo. No solo, digamos, en la región, no solamente en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Paraguay, en Perú, en México, sino que además en Europa, en Alemania. No es un invento argentino, es un invento europeo en realidad. Se utiliza en Alemania, en Italia, en Suiza, en Nueva Zelanda, digamos, en la India, en China, en fin, son infinidad de los países. Ahora bien, lo que se propuso cuando se generó este debate fue hacer dos cosas. Primero se llamó al INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, para que corrobore la estabilidad de los ómnibus. Bueno, hoy todos los ómnibus de larga distancia de doble piso que salen están corroborados y se controla el nivel de vuelco, el nivel la estabilidad. Exactamente, la adherencia al suelo. Pero se recomendó, a partir de un estudio, reducir la velocidad. Entonces, por eso, digamos, en conjunto con la Secretaría de Transporte, desde el año 2008, todos los ómnibus que salen de fábrica a partir del 2008 ya vienen con el limitador instalado. Ha dado excelentes resultados y hay que decirlo. Realmente, hoy la seguridad, el simulador de manejo es una de las últimas innovaciones que se ha sumado. Hoy los conductores se están capacitando en simuladores, porque no es solo la tecnología del vehículo, es además la capacitación del conductor. Y eso, perdón, corre por cuenta de la Cámara, de cada una de las empresas, de los sindicatos. Sí, los cursos de capacitación se dan de dos maneras. Por un lado, internamente dentro de las empresas tienen capacitadores y dan cursos permanentes, pero además las mutuales de seguro han avanzado mucho en esta tarea. Y por ejemplo está el caso de Protección Mutual, una mutual con la que trabajamos mucho, que ellos incorporaron un simulador, entonces se hacen determinados cursos y hay un nivel donde uno ya practica maniobras en un simulador como utilizan los pilotos del transporte aéreo, ¿no? Bueno, por otra parte, imagino también el tema de, más allá de todas las empresas, de las negociaciones que tienen con el gobierno permanentemente, ¿cómo es el trato con los sindicatos, ¿no?, que nuclean a los choferes de micros de larga distancia? Bueno, esta es una actividad que se da primero a nivel nacional, a nivel federal. Tenemos más de 22.000 trabajadores que trabajan en forma directa en el transporte, con lo cual el vínculo con el sindicato es permanente, digamos. Ahí son empresas con una alta presencia sindical, lo cual nos obliga a mantener un trato permanente, lo cual es sano y es bueno, porque de esta manera se puede avanzar. Lógicamente que hay un montón de cosas en las que coincidimos y avanzamos hacia adelante, otras en las que se discute más,
pero lo que es fundamental, lo que sí se da permanentemente es el diálogo. Bueno, justamente, perdón, más allá del tema salarial, que muchas veces es el tema más conflictivo, también hay otras cuestiones que tienen que ver, como decías vos, con la capacitación o con el control que muchas veces se tiene que hacer sobre los choferes. Sobre todo, por ejemplo, en los fines de semana largo, en la época de vacaciones, que existen estos dispositivos de control, de salida y llegada de los micros. ¿Cómo toma el trabajador ese tipo de control? No, el trabajador, hay que decirlo, lo toma bien. Esto también es importante repetirlo y reiterarlo, porque si no parece lo contrario. Ningún transporte está más regulado y controlado que el transporte de ómnibus de larga distancia. Y esto tiene un porqué. Porque el ómnibus entra y sale de las terminales. Entonces en la terminal está la gente del Ministerio de Trabajo, está la gente de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. Entonces esto para llevar tranquilidad a las personas cuando ven que están controlando a los ómnibus, están verificándolo. Esto tiene ese motivo, que es controlar al ómnibus, con lo cual eso genera niveles de seguridad. Y los conductores lo conocen, lo saben, y si bien obviamente nosotros a nivel de regulación tenemos discusiones con el Estado sobre ciertas cuestiones que creemos que se pueden hacer mejor, no, nadie, ni vas a escuchar a un empresario quejarse sobre los controles, ni a un trabajador, porque los controles siempre son buenos. Por otra parte, esta semana, el día miércoles, iba a haber un paro por parte de la UTA. Finalmente se pasó a una conciliación, se dictó una conciliación obligatoria. ¿Ustedes han participado, están participando de estas negociaciones o se mantienen al margen? Justo el día miércoles no fuimos convocados, pero sí, lógicamente somos una parte. Para que se comprenda cuál es un poco, en lo que es específicamente de larga distancia, cuál es el problema. Desde el año 2002 en adelante, el ómnibus, el pasajero que viaja en ómnibus no tiene ningún tipo de subsidio en el boleto. Entonces eso ha llevado a que los costos, subiendo los costos, suba. Perdón, entonces ¿no hay subsidios para el micro de larga distancia? No, el micro de larga distancia históricamente tuvo muy poco subsidio y desde el año 2012 no. Eso dejó al pasajero del ómnibus, cuando tiene que pagar un boleto, pagando el 100%. Claro. Y eso generó que competir, por ejemplo, con un transporte aéreo altísimamente subsidiado, hizo que las tarifas se empezaran a acercar. Como decimos nosotros, los pasajeros dicen que nosotros estamos tan caros como el avión, nosotros decimos que el avión está tan barato como el ómnibus. Claro. Es muy difícil competir con eso hizo que suba la tarifa. Entonces, de un tiempo a esta parte, cuando vienen las negociaciones salariales, que implican obviamente un costo importante, nosotros le decimos al Estado, busquemos alternativas para poder darle al trabajador buen salario. El larga distancia tiene un buen salario, pero si puede ser mejor, démoselo, pero que esto no implique seguir subiendo el boleto. Claro. O sea, porque si seguimos subiendo el boleto, cada vez menos gente viaja con nosotros y digamos, el ciclo va en reversa. Entonces, de un tiempo a esta parte se absorbieron los costos, las empresas hicieron un esfuerzo grande y de sostener la tarifa. Bueno, eso ayuda, pero la verdad que bueno, la quita de subsidios afectó bastante, ¿no? Gustavo, te saco del tema de la parte económica o financiera de las empresas. Sí hay un tema que a todos nos preocupa, es la problemática de la inseguridad que existe, que es real, que la vivimos todos los días, aunque algunos digan que es una sensación, y es noticia todos los días en los diarios, en los canales de noticias, en las radios, el tema de los micros que sufren ataques. Aquí en La Ilia, en Rosario, mi ciudad, lo hablábamos cuando te hacía la invitación, en la circunvalación, una zona complicada, pero también en todo el país me imagino que sucede lo mismo. Sí, eso es lo grave de la situación, porque cuando vos tenés un problema, que es una zona puntual, si bien hay zonas que nosotros denominamos zonas calientes, vos podés atacarlo. Ahora, el problema es que se da en todo el país. Y que no es una vez o no es un día. Bueno, justamente en el día de ayer tuvimos un ataque, lo cual ya fue demasiado, porque fue a las 2 de la tarde un ómnibus que estaba entrando a la terminal de Retiro y de casualidad los pasajeros no terminaron heridos, pero se rompieron 2 vidrios, el superior y el inferior. Pero cuando se da en un lugar, en otro lugar, en otro lugar, en realidad está describiendo una situación. En nuestro caso creemos que es más con fines vandálicos que con fines de robo, porque un ómnibus hay que detenerlo, digamos, ¿no? Digo, no es lo mismo que un auto. Entonces creemos que es más el hacer daño por hacer daño que otra cosa. El problema es que realmente está en juego la vida de las personas ante un hecho de semejantes características, ¿no? Tirarle una piedra, tirarle un cascote. Ya hemos tenido víctimas sobre esto y se empiezan a dar más en estas zonas que vos decís, en los ingresos a las ciudades, la circunvalación de la ciudad de Rosario, ciudades más importantes. Brevemente,
¿Han hecho algún reclamo, alguna presentación formal en relación a esto? Sí, ahí tenemos dos problemas. Nosotros siempre hacemos el reclamo ante el organismo de control, que es la CNRT. El problema es, y se lo hemos pedido a la autoridad, agilizar esto, que cuando uno quiere hacer la denuncia policial, que eso es lo que también arroja buenas estadísticas, el micro queda retenido, y puede quedar retenido hasta más de una semana. Con lo cual, siendo un transporte público, nosotros no podemos dejar ese vehículo, que en el caso del accidente, digamos, del ataque de ayer, ese micro se arregló y al otro día temprano en la mañana ya salía de vuelta de viaje. Entonces, eso sí habría que resolucionarlo para mejorar las estadísticas, ¿no? Gustavo, gracias por venir. No, por favor, gracias por invitar. De esta manera hacemos el cierre de este segundo bloque de Transporter. Luego de esta pausa, el cierre sí del programa de esta nueva edición de Transporter aquí en Metro. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Nos quedó pendiente todo el material de Fiat, la colección de Fiat Argentina 2014. Quisimos privilegiar esta semana y recordar a los chicos de Renault que lamentablemente fallecieron en el accidente aéreo. Nos reencontramos el próximo viernes a las 10 de la mañana aquí en Metro. Hasta el viernes.